Cuando nos referimos a los sets, nos referimos a la necesidad de invertir una gran cantidad de horas y de esfuerzo en cualquier ámbito en el que te propongas mejorar como requerimiento primario para avanzar. Es decir, que muchas veces lo que inhibe tu avance no es tanto no tener un buen programa o que los ejercicios no sean las mejores selecciones posibles o que no cuadre lo suficiente. Es simplemente que hace falta mantener el volumen de trabajo o mantener un alto volumen de trabajo a lo largo de mucho tiempo para ir refinando. Y esto es válido a la hora de entrenar, a la hora de desarrollar una skill personal como puede ser aprender a programar, aprender un idioma, aprender a escalar, cambiar una faceta de tu persona como puede ser más disciplinado. Y el tema salió porque es un discurso que tanto Pablo como yo tenemos muy, muy, muy interiorizado desde el principio de Ensomover, la necesidad de meter una gran cantidad de volumen de trabajo para que salgan las cosas. Y cuando digo gran cantidad de volumen de trabajo me refiero a muchas más horas de lo que la gente generalmente concibe que se le echan estas cosas. Y a raíz de hacer el EnsoCamp nos sorprendió que fue un tema recurrente en el EnsoCamp y que fue algo que sorprendió a muchos de los participantes o que se lo llevaron como mensaje principal. Entonces, nos gustaría rescatarlo un poquito del pozo del olvido porque es algo que es tan básico para nosotros, creo, que a veces no le prestamos la suficiente atención a la hora de ponerlo ahí afuera. Sí. Entonces, vamos a hacer este café al respecto. Eso es. Claro, en muchos objetivos van a tirar por lo que ha dicho Pau. Es que van a ser muchas horas. Y hay que asumirlo y hay que aceptarlo, que es parte del proceso. Pero al final, serán muchas, serán pocas, serán los que dicte ese camino para tu objetivo. Lo que hay que hacer es poner el trabajo. Ese sí que es impepinable. Y ese es yo creo que el eje de la cuestión aquí sobre que hay que meter los sets. Y es un mensaje que no se pone fuera lo suficiente. Vimos en un momento histórico en el cual el mensaje que se retransmite y se replica una y otra vez son los hacks, son los atajos, son las maneras de... Se busca la eficiencia a toda costa, se busca todo este tipo de consejos que algunas veces son interesantes, otras veces no tantas, y se pierde la perspectiva de qué es lo principal. Lo principal es que el trabajo tiene que ocurrir. Puedes tener el mejor approach posible para tu escenario específico para mejorar en algo que tú busques. Que si no pones el trabajo para transicionar de A a B, no transicionas de A a B. Y punto. Es que no tiene más historia. Ese es el centro del mensaje, ¿no? Y creo que es importante recalcarlo una y otra vez. Como centro. Y luego desde ese centro, y no soltarlo, empezar a construir el resto de factores. Porque si no, nos perdemos. Muchas veces nos perdemos y acabas pecando en muchas situaciones de quedarte corto en volumen, en sets, a la hora de buscar un objetivo, hipercentrándote en cofactores. Y porque yo creo que esto, puede ser esto, voy a explorar aquello, voy a hacer aquello. No, olvídate. Céntrate en lo básico. Mete sets. La gente utiliza mucho la excusa de la optimización o le echa muchísimo tiempo a pensar cómo hacer las cosas porque el hacerlo es desagradable. O sea, trabajar en cualquier cosa que quieras mejorar es desagradable porque, por definición propia, para mejorar vas a tener que coger algo en lo que no eres bueno y echarle horas hasta que eres mejor. Entonces, es desagradable. Entonces, es mucho más satisfactorio echarle horas en el ordenador a cómo podría hacer de esta práctica algo menos desagradable. Y es también lo que utilizan muchísimas campañas de marketing. Yo lo veo cada vez que voy a Decathlon. Cuando te venden, vas a cualquier sección y ves una nueva camisa más fosforescente con diseños futuristas y al final visualmente y lo que compone el anuncio y lo que te vende es con esta camiseta vas a sufrir menos cuando corras. Pero no es verdad, porque es correr en sí lo que es duro. Entonces, da igual que te compres la camiseta o no. Correr es duro y vas a tener que pasar por ahí, por el aro. Las zapatillas con más amortiguación o con más drop, claro. Sí. En esa línea, aparte del box donde trabajo, el Centro de Artes Marciales donde llevo yendo hace la tira de años,
me gusta mucho mi profesor porque él iba conmigo a correr y con otras personas y iba con una camiseta de mierda, un pantalón de mierda, unas bambas de mierda y corría que adelantaba las bicicletas en bajada. Pero una cosa, y el centro deportivo donde iba cutre a morir. Y estaba fuerte como un roble. Pero la gracia era, no en sí que no puedas utilizar material, no se trataba de eso, era en sí como no necesitaba atuendos de más ni parecer que era fortísimo, que cuando él se ponía a apretar, se sacaban spins a bicicletas que iban lejos, que iban realmente rápidos en bajada y las adelantaba. Y bueno, era como guay, ¿no? Como ver esa ropa mediocre llevada por un cero mediocre. Pero es lo que decía Pablo, es el centro de la práctica. O sea, tener una buena camiseta puede estar muy guay, tener un buen equipo está muy bien, pensar cómo hacer que esos sets sean más efectivos está genial, si intentar planificarlo está muy bien, pero eso va después de meter las horas. Un ejemplo mental muy sencillo es los chavales street workouters con cero concepto de planificación del entrenamiento, lo único que hacen es bajar a las 6 de la tarde y no se van hasta las 10 de la noche todos los días a intentar hacer los ejercicios en cuestión. Pues se los sacan y se sacan cosas increíblemente avanzadas a base de intentarlo. Y a base de estar horas y horas y horas y horas con abordajes practicando. Muy malos. Por norma muy general, malos. Habrá excepciones, pero con muy abordajes malos, malos con un alto riesgo de lesión, sí. En fin, ineficientes. Pero, ¿cuánta gente conocemos que hace lo opuesto? O sea, que lo que hace es, le echa un montón de horas a leer, a estudiar, mira, estoy pensando en hacer una programación ondulatoria teniendo en cuenta la supercompensación aquí, super allá. Sí. Y luego no hace un carajo. Se compra la última tal, siempre al día Cada de vez, esto, de aquello. Cada vez que decide que va a correr, se compra unas bambas nuevas, nunca va a correr, esas bambas, bueno, se quedan en el olvido, vuelve a decidir a correr, se compra unas bambas nuevas, eso lo he vivido muy, muy cerca de mí. Un Garmin de 300 euros con GPS y un medidor de oxígeno. Yo tengo una regla personal. Ya no a la hora de meter set, sino a la hora de comprarme equipo o gastar dinero en esto. Primero van los sets. Y luego el equipo. En el sentido Correcto. Yo he considerado también comprarme relojes de estos con GPS y tal, y no sé cuánto. Y luego he pensado, ¿para qué lo quieres? ¿Qué te van a aportar? Y la respuesta es sí, cierta conveniencia, pero lo importante es que salgas a correr. Y me he dicho a mí mismo, hasta que no estés saliendo a correr 3-4 veces a la semana, no te gastes ese dinero. Claro. Es inútil. Primero está la práctica y luego lo accesorio. ¿Cuál es el resultado? Ser honesto conmigo mismo y decir, no te hace falta ese reloj. Porque no quieres salir a correr ahora mismo. Luego, aquí para mí, dos cosas. Un matiz sobre lo que has dicho de algo que tú ya has hablado en un podcast, que es ¿qué es lo que yo necesito? ¿Necesito uno de 300 euros o necesito uno de 60 que está muy bien y es suficiente para lo que yo voy a hacer? Que también es la tendencia de, vale, finalmente sí que estoy corriendo, me voy a comprar un gadget y me voy a comprar el gadget de última generación capaz de hacerte la colada. Es necesario. Claro. Y en relación a esto, voy a romper una lanza a favor de aquellos que puedan ver este vídeo y se sienten identificados con las personas que se han comprado cosas inútiles, que yo era de esas también y que se sale. Que yo me acordaré siempre, Pablo, creo que fue mi primer semestre contigo, que yo toda chula me puse con mi ropita a conjunto, unos guantecitos para nada, sí, con los deditos cortados, no sé qué cuántas cosas llevaba encima. Y mis sets de Jeff Spencer Pool y bueno, cosas que ahora veo y no sé ni cómo se veía el ejercicio. Y una de las cosas primeras que me dijiste, bueno, no sé por qué llevas esos guantes, eso no sé qué. Si es porque te gusta, vale, pero no hace falta tan... Bueno, que me dijiste que mucha floritura. Que adelante si era feliz con ello, pero que no hacía falta. Y bueno, fue en plan, vale, fuera. Claro. A la basura. Pero se sale del consumismo deportivo y se sale. Bueno, y eso en cuanto al tema consumismo, pero el tema consumismo es un complemento de lo que estamos hablando de priorizar cosas antes que los sets, que no son más importantes que los sets. Ese es el problema. Y ese problema, bueno, yo creo que todos convivimos con eso. Simplemente es lo que es importante. Yo creo que ese es el mensaje que me gustaría que la gente se llevara con esta conversación. Que hay que recalcárselo. Uno tiene que recordárselo a sí mismo.
y a su entorno sería una buena cosa recordarles esto, porque tendemos a eso. Yo, por ejemplo, que estoy ahora con la práctica de BJJ, con Jiu-Jitsu a morir, hay muchas veces que me veo que digo, no, es que no tengo que consumir material, es que tengo que intentar quedar con más gente para echar más horas de práctica, no me va a dar más esto. O Este nuevo vídeo de John Donaher no me va a hacer lo que quiero. Lo que quiero es, necesito echar las horas. Correcto, al principio de la práctica. Me compré una programación de un tío, unos árboles de ejercicio para organizarme el mapa mental de cómo lo programaría mis sesiones de Jiu-Jitsu, bla, bla, bla. Hice una inversión y esto es real. Pero como hay práctica en eso, en decir, un momento, ata los caballos, un momento. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el set más valioso ahora? ¿Esto o sets? Propiamente dichos, no práctica. Pues entonces te metes en internet, buscas el gimnasio más cercano y te vas y te apuntas. Y ese es el camino más corto para el objetivo final. No todo lo otro que es purpurina, y sobre todo cuando lo que piensas, decir, 300 euros de reloj, por poner el ejemplo. Claro. En lugar de pensar 300 euros, en lugar de pensar reloj 300 euros, tengo 300 euros dispuestos a invertir en esta práctica. ¿Cómo sería la mejor forma de invertir este dinero? Y seguramente la respuesta sería, paga un buen entrenador que te haga un buen programa y aprende al respecto. Mucho antes que comprarte gadgets. Porque cuando hablamos de básicos, yo se lo hablaba ayer con un colega en el gimnasio. ¿A qué nos referimos con lo básico? Para mí, lo más básico, después de haber aprendido un montón de programación ondulatoria, lineal, con esto, con lo otro, sex híbridos, un montón de historias, si le tengo que dar un consejo a alguien de qué tienes que hacer para mejorar, diría una cosa. Lo primero, la consistencia. O sea, lo más importante es ir los días que te has dicho que vas a ir. Y luego, da absolutamente igual el tipo de programa que te hagas, pero hazte algún tipo de programa. O sea, da igual lo cutre que sea, pero hazte pues no tengo ni idea, pero sé que esto funciona con sets y reps. Pues yo qué sé, voy a hacer 4 sets de 7 reps de esto y 4 sets de 7 reps de 5 ejercicios, yo qué sé. Sí. Bien, y una vez que tienes un mini programa, registra cómo van entrando esos números y simplemente, a medida que vayas, intenta empujarlos, de cualquier forma. O poniéndole más kilos, o poniéndole más reps, o poniéndole más sets. Ya está. Solo con eso fuerza llegas lejísimo. Fuerza a la progresión. Un poquito más lejos, un poquito más lejos, un poquito más lejos. Eso va a ser el 90% de lo que te va a llevar lejos. Luego ya empiezas a decir, vale, es que si quiero este tipo de adaptación, tengo que priorizar centrar en subir kilos y no reps. Vale, y cuando no puedo esto, pues cuando no puedo esto intentaré subir reps y luego intentaré subir sets y luego intentaré subir kilos. Y luego ya empiezas a elaborar un poquito más. Y luego empiezas a decir, bueno, vale, pues es que si hago esto este día y esto este día, este tercer día voy a estar cansado. Vale, voy a organizarlo para que cuadre un poquito mejor. Pero todo eso va sobre la base de voy consistentemente al gimnasio y aprieto los entrenamientos. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y cuando digo gimnasio y entrenamiento, me refiero a... lo que sea. Tocar la guitarra, que estoy yo empezando ahora. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer para tocar la guitarra? Sentarte a practicar tocar la guitarra. Ya está. Una guitarra, creo que, no sé si cuesta 20, 50 euros la guitarra. Se la dejó un amigo aquí. Suena un poco... Yo dudo de cómo suena, pero... Oye, ahora mismo me va a dar mucho más practicarla y practicar y practicar y practicar y practicar que decir, es que no termina de cómo suena, creo que voy a acercarme a la tienda a ver si le puedo cambiar esta pieza o comprar otra guitarra. Céntrate en lo básico. ¿Qué es lo que tienes? Trabaja con eso. En lo más básico de todo y es acumular horas de trabajo. Creo que además es un mensaje, todo esto es un mensaje muy lógicos, estructuralmente son muy lógicos. A nada que los dices, yo creo que cualquiera te va a decir, bueno, sí, claro, tiene todo el sentido, claro, no es nada asombrosamente innovador lo que estás diciendo. Pero creo que el drama está en que no hay check-ins en la realidad, en los procesos del día a día de lo que hacemos. No solemos hacer check-ins, nos dedicamos a hacer. Y cuando nos dedicamos a hacer, las cosas muchas veces van en piloto automático, acabamos en cauces
no lógicos, como el de comprarse el gadget en vez de decir, no, un momento, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para esto? Dedicarle horas. Ok, pues voy a hacerlo, ¿no? Creo que muchas veces eso es un problema de no tener check-ins. Es decir, bueno, vamos a pensar un segundo esto. ¿Lo que estoy haciendo es lo adecuado para lo que quiero? Sí. Y igual solo con preguntártelo, sin tener, si ser una persona con muchísima formación en ámbito. Que es verdad que cuanta más formación, con más precisión vas a poder delimitar. Sí, estoy haciendo lo correcto o no. Pero sin tener demasiada formación, simplemente con hacerte la pregunta, vas a sacar mucho valor. De hecho, creo que también vale la pena incidir que esto no solamente se limita a prácticas físicas o prácticas conscientes. Esto, que creo que también es un mensaje que nos llevamos mucho en el camp, esto aplica a quiero aprender a articular mejor mi discurso hablado en el trabajo o con otras personas. Esto aplica a quiero ser más empático con la gente a mi alrededor. Aplica cualquier característica que quieras mejorar. Quiero ser una persona más extrovertida, también. Aplica a quiero dejar de ser tan duro conmigo mismo cuando fallo a la hora de juzgarme a mí mismo porque fallo en algo en mi vida, todos fallamos en algo. Pues, no ser tan duro contigo mismo. Todo eso son sets, es decir, es práctica y fallar e intentar mejorarlo y ser consciente cuando sucede e intentar mejorar esa característica. Porque esto lo veo mucho en los censos, como hablamos muchas veces de disciplina, de los sets y demás. Tengo la sensación de que muchos censos primerizos tienen la sensación de que el cambio de chip a ser alguien disciplinado, el cambio de chip a adherirse al 100% a los entrenos, pasa de un día a otro. De repente dicen, sí, voy a ser una persona disciplinada, voy a adherirme a mi entrenamiento. Y la semana que viene te dicen, tío, no he podido, me he saltado un par de entrenos, no sé cuánto, venga, ahora sí. Y a la semana siguiente dice, va bien un par de semanas y luego, tío, he desconectado, joder, y se fustigan un montón. ¿No ven que el no saltarte los entrenamientos, el adherirte a tus propósitos es algo que se construye a lo largo del tiempo y va a base de sets de intentarlo? Es decir, venga, voy a adherirme. Venga, te adhieres al 80% y te adhieres 3 semanas y luego fallas un poco y dices, esta semana ha sido un poco flojita. Venga, creo retomamos. que el punto es verlo, es la tendencia, ¿no? Y muchas veces, si respecto a la semana pasada has metido un bloque más que el otro, ya está bien. Y también la preocupación, porque a veces es como, ay, me lo he vuelto a saltar, no importa, pero si le das esa importancia profunda, no solo de excusa hacia vosotros, sino como que lo ves afligido, la semana siguiente sabes que lo vas a intentar de corazón. Pero más allá de la intencionalidad o no, que a veces en las palabras nos perdemos, ¿cuál es la tendencia? ¿No? Si en general bien, pero esta semana no, pero otra vez sí, otra vez sí, otra vez sí, esa semana pues realmente tenías motivos, no excusas para hacerlo. Incluso aunque siga estando sin estar al 100%. Y esto también además aplica a muchísimas cosas. Yo lo veo en el tema de la concentración, que también tengo muchos problemas para estar focalizada hacia una sola cosa, ¿no? Y cada vez lo intento hacer más, realmente sigue siendo muy mala mi concentración, pero digo, bueno, sí, vale, pero en vista hace unos meses, sí soy capaz de hacer un trabajo mucho más centrado que antes, ignorar el móvil más que antes, sin tener que ponerlo en modo avión o apagarlo, etcétera, o poner 50 barreras antes de llegar. Entonces, vale, no está bien, pero está mejor. Exacto. Pues sigue así. Y ya es un gran paso que esté mejor. Porque un poquito mejor hoy, un poquito mejor mañana, va sumando a lo largo de los días, a lo largo de los meses y a lo largo de los años, y al final dices, al final te vuelves Joko Willing y te sientas a las 5 de la mañana por meter sets. Por meter sets, más sets, no me caben los sets al día. Bueno, que hemos cortado a Carlos, que iba a decir algo y... No, que a veces justamente es un poco qué es lo que necesitas, ¿no? Quiero decir, porque los del Garmin, que es que yo conozca más de uno, me hace mucha gracia como necesitan mirar las pulsaciones y toda la mierda, pero no hacen ni siquiera un diario. Quiero decir, que está como mucho antes de cómo llevar un entrenamiento. Quiero decir, quieres saber las pulsaciones, pero no es capaz ni de llevar un diario de tus sensaciones. Quiero decir, es un poco... no sé, un poco extraño. Es como ir a hacer muscle up sin hacer dips. Quiero decir, ¿no? Claro. Y a la hora de coger esos indicadores, es decir, que también pueden ser útiles, pero como tú dices, van mucho después. Y requiere bastante tiempo de estudio y comprensión. Decir, vale, ¿qué significa tener las pulsaciones aquí? ¿Qué efecto tiene fisiológicamente? Claro. ¿Cuándo quiero tener las pulsaciones aquí? ¿Cuándo no? ¿Cuál es el objetivo de este entrenamiento? A lo mejor
para este entrenamiento sí que quiero tener las pulsaciones aquí altas porque es lo que buscaba con este entrenamiento, pero a lo mejor Sí, en este otro tipo de entrenamiento lo que me está diciendo estas pulsaciones es que me estoy pasando. Entonces ya tienes que tener una estructura de entrenamiento, tienes que tener un objetivo, tienes que tener una comprensión de tu fisiología y luego ya si eso las pulsaciones te dicen algo. Pero como tú dices, van Claro. mucho, mucho después de todo eso. Claro. Sí, Claro, y luego además, bueno, no, dale. perdón, no, y luego también además en muchos temas, joder, se tira mucho esto de gadgets cuando tú lo que necesitas, quiero decir, es un poco conocer tus sensaciones. O sea, esto es como que los corredores sin necesidad de un pulsómetro saben al dedillo a qué pulsaciones están yendo. Y esto pasa también en el entrenamiento de fuerza, es decir, el estrés percibido, la fuerza relativa. Joder, eso varía cada día y quiero decir, el cálculo de tu RM es súper, vamos, Claro. quiero decir, Sí, sí. No es mucho necesitas más más importante lo otro. O sea, Eso que estás diciendo es súper real y tenemos muchos ejemplos prácticos. Por ejemplo, tú que vienes como yo del ámbito del parkour, alguien que es muy experimentado en parkour, no hablo de una persona que lleve un año o dos, alguien que tiene una práctica amplia, lo habrás visto 1000 veces y lo habrás vivido. Es capaz de percibir con la vista de manera milimétrica si llega o no llega un salto. De manera milimétrica, no de centímetros, milimétrica. Eres capaz de decir, ahí a ese bordillo reboto, a ese bordillo llego, no llego. Se percibe, vamos. Y esto es todo algo, o sea, no es subjetivo porque mide variables, ¿no? Pero es algo que está implícito, que no necesitas una regla, que no necesitas un gadget. En otras disciplinas que están súper estandarizadas irían con un metro, ¿no? A medir, a ver, yo salto 3,2, entonces si no mide 3,2 no llego, ¿no? No, que no hace falta. Pero bueno, porque yo creo... Y que además es muy mítico que dices, no, es que para llegar a esto tengo que estar en un buen día. Esto en parkour también pasa muy bien, de decir, no, lo llego, pero en un día bueno. Esta si es un día bueno, llego. Hoy no llego, ¿sabes? Hasta ese nivel se calibra. Sí. Es súper, súper curioso. Lo que creo que sucede es que tendemos a dejar de lado nuestros indicadores subjetivos en pos de indicadores objetivos que podamos tener un numerito. Nos gusta tener un numerito que nos diga las cosas. Cuando a nivel subjetivo, a nivel interno, tenemos una enorme cantidad de mecanismos que nos dan esa información si aprendemos a prestar la atención. Por ejemplo, me viene a la mente que hace poco escribí un post en Movers que decía algo tan sencillo como ¿cómo te hace sentir la comida que comes después de comerla? O sea, si le prestas atención, verás que ciertas comidas acabas y te sientes ligero, hay otras que te sientes más pesado, hay unas que te ayudan a dormir, hay otras que no, hay otras que te hacen estar muy activo, otras que no. Solo prestando la atención a eso es información que por el mero hecho de que son sensaciones tendemos a descartarlas y decir, bueno, es que o a no prestarle siquiera atención. A lo mejor hay gente que se pone con un medidor de glucosa a medirse de esto, pero no sabe decirte simplemente, bueno, es que si me peto carbohidratos a mediodía, por la tarde no tengo ganas de entrenar. Pero si como más ligero, voy a necesitar descansar menos y voy a poder ir a entrenar. O ¿cuánto necesitan medir absolutamente todo lo que comen cuando en realidad tienes unos sensores maravillosos de cuando comes comida no procesada, tienes unos sensores que cuando funcionan bien van al dedillo diciéndote necesitas comer más, necesitas comer menos, tienes más hambre, más de esto, menos de lo otro. Sin ir más lejos, nosotros llevamos muchos años con un porcentaje de grasa corporal bajísimo sin contar nunca nada. Absolutamente nada. Simplemente diciendo qué es lo que comes, qué no, y tu cuerpo, hay días que dices, hoy no tengo hambre. Pues cuando no tienes hambre, comes menos o no comes. Hoy tengo un montón de hambre. Y incluso llega el punto en el que dices, es que hoy me apetece este tipo de carne. Hoy me apetece cordero. Y otros días piensas en el cordero y dices, algo más ligero, un poco de pollo. Y esos son indicadores internos que te van diciendo, seguramente necesitas más de este micronutriente que está más aquí o más allá. Y igual que hay días que está reventadísimo que dices, carbs. Necesito carbs y recuperar. Y son indicadores internos que tendemos a dejarlos de lado y recaer en cosas externas, como las pulsaciones, como el número de tal, o como en parkour podría ser echar un metro de aquí a allá y decir... Claro.
Y los pies. exactamente esto es el mismo ejemplo de lo que estamos hablando antes, que nadie se confunda y piense que esto es una conversación totalmente paralela. Es que todas estas herramientas, todos estos sistemas de medición complementarios pueden ser interesantes en ciertos contextos. Sí. La Son cuestión es que herramientas. hay que calibrar si, igual que lo otro, si eso es lo principal o si eso no es necesario porque esto es lo principal y eso es un complemento Sí. que puede estar bien en ciertas situaciones o puede ser totalmente irrelevante, totalmente superfluo, ¿no? Ya, Pues- yo O al puede final- incluso dar contras, ¿eh? Hay veces que da contras. Fíjate, los maratonianos estos que se fuerzan a correr las rondas que tocan y tienen mucho peores resultados que la gente keniata que va por sensaciones. Eso es lo que iba a decir, que los elementos internos tienen el beneficio de que están adaptados a tu estado actual de ese momento. O sea, si Claro. tú en tu programa, por eso nunca me ha gustado los programas que te venden prehechos en los cuales te dicen, bueno, calculas tú un RM, entonces tienes que levantar este número este día, este número este Sí. día, este número este día. No va a suceder. No va a Es suceder mentira. porque un día vas a ir y vas a decir, esto entra como aire. Esto no me ha dado estímulo de entrenamiento. Y otro día vas a ir, vas a coger el papel y vas a decir, no hay forma humana de que esto entre hoy. Es imposible. Entonces tienes que saber un poco bailar con ello y saber llevarlo. Y eso, hay días que dices, este salto lo hago, y hay días que llegas y dices, no, hoy no. Y está No, tú bien. imagínate Hoy que no. cogieras el metro y dices, no, es que yo salto 2,85. Y yo hoy bajo, lo mido, estos son 2,85, voy a saltar. Y tienes un día malo. De esos que tu feeling te dice, no, vete a tu casa y saltas. A ver qué pasa. No, es que en el mundo del parkour lo tenemos clarísimo eso. Es que no saltas. Pues Sí. si tienes herramientas vas a muelle, eso es lo que pasa. Claro. Y es que del mundo del parkour al final pues vas con equipo muy minimalista y a mí de siempre y a día de hoy los gadgets es que me suelen sobrar. Quiero decir, es que normalmente a menos que vayas a ir ya súper fino, es como... Quiero decir, no te merece la pena. Es un colectivo Normalmente. muy de pocos gadgets. La verdad es que... pero al estar poco popularizado todavía no es algo muy masivo. Cuando una cosa se institucionaliza y se formaliza y se hace accesible a todo el mundo, entonces creo que es cuando es más fácil, ¿no? Que entre en toda esta industria, que crea los gadgets y esos complementos. Y Pero la gente, pues buscando la facilidad en el proceso de aprendizaje, porque las cosas cuestan mucho trabajo y cuestan muchos sets. Y buscando ahorrar un poquito, hacer un poquito más fácil el proceso, tiras de la goma del gadget y ahí vienen los problemas, ¿no? Lo vi hace muy poco en el gimnasio, un chaval que puso como un imán a la barra, de forma que cuando cuando levantaba la barra para hacer peso muerto, te decía la aceleración que tenía y los desplazamientos que tenía, de forma que el móvil te decía si habías levantado recto o no y la aceleración que habías tenido para poder ver Hostia. Madre de Dios. si estaba levantando en la vertical o no y a ver si estaba bajando tu curva de fuerza. Y yo pensando, chacho, estás levantando 60 kilos. No es el momento de usar eso. Cuando levantes 150 y estés peleando por esos 160, 100, 200 y digas, tío, llevo un año atascado con esta cosa, voy a comprarme esta pila a ver si hace algo porque ya no sé Y qué más hacer. probablemente ahí Vale. lo que les toque hacer sea esteroides. ¿Sabes? Sí. No hay manes. Pero es que te va a sumar muy poco el estar pendiente de coger el móvil, leer la lectura de los datos y el interpretar qué tienes que hacer. Grábate. Claro. Ese es el mejor gadget que te puedo dar ahora mismo. Grábate. Ya está. Pero ya te digo, la mayoría de veces no es un input lo que hace falta, es más output. Es más Sí. sets. Es que además Sí, empíricamente te encuentras esa situación una y otra vez, que dices, hostia, es que esto se soluciona con más sets. Y aquello, se soluciona con más sets. Y aquello, con más sets. Pero le duele mucho a la gente cuando se lo dices. Sí. Cuando te cuentan su historia y tal, y te dicen, ¿y qué debería hacer? O tú, ¿qué me decís? Dices, tío, hazlo más. No tengo tiempo. Bueno, Échale eso 10 es una buena. 10 veces más tiempo del que le estás echando y ya está. Es lo único que hace falta. Joder, En pero relación a lo que soléis decir de costes ocultos, pero en los sets, pues quisiera hablar de los beneficios ocultos de los sets, que son las cosas que estamos comentando, ¿no? La capacidad de percibir patrones de movimiento, en este caso, como esas personas que en radiografías
las máquinas no son capaces de decir que ese feto tiene una enfermedad y esa persona, por la cantidad de veces que ha visto los hologramas, por algún motivo sabe verlo, como vosotros sabéis ver si en ese salto tan milimétrico saltáis, caéis o no caéis. Y en beneficios, los beneficios ocultos de los sets para mí ha sido diferenciar absolutamente todos los tipos de dolores. Todos los dolores. ¿Cuál es una sobrecarga? ¿Cuál es hoy estoy cansado, me falta comida? ¿Cuál es tengo sueño y está, pero no porque no haya dormido, sino siento que no he descansado y me doy cuenta de cómo estoy entrenando? ¿Cuál es? Es el de movilidad, este apretado, no pasa nada. ¿Cuál es? Esto es raro, es como si un tejido se estuviera estirando, esto no sé qué tengo que hacer con esto, pero esto no es lo de siempre. Y para mí ha sido como los sets, ¿no? Pues el exponerte a todo ese tipo de estímulos distintos y dolores distintos me ha enseñado a, pues no saber cuándo, ok, stop, o no, este dolor es el normal, ya se pasará. Pero, y no sé, ¿estamos hablando de entrenar o de tortura? A veces van de la mano. A ver, es que vamos a ver. No, pero sí, vas a echarle muchas horas a una cosa, aprendes a diferenciar muchos detalles y aprendes a decir, como tú dices, aquí esto es articular, esto lo que falta es la cápsula de articulación, lo que no está abriendo. Aquí lo que no está abriendo es el aductor. O, esto no es que no está abriendo hoy, es que hice hace 2 días tren inferior y todavía arrastro carga, hoy no es el día apretable, tengo que cambiar el approach. Claro. Esto es dolor normal, esto es dolor de, cuidado que aquí peta algo. Eso lo aprendes a base de pasar muchas horas haciendo algo. Sí, y lo es ves cierto. mucho cuando ves gente nueva. No, que lo ves mucho cuando ves gente nueva, no sé si os pasa a vosotros, me duele. Y es un dolor genérico, no saben definirte. Entonces tú como entrenador, a ver, si lo tienes ahí delante y te empieza a especificar, pues quizás sí, pero si no es claro, ante la duda y el no saber describir, ¿qué haces? Pues seguramente un preventivo, a no ser que veas muy claramente el ejercicio y sepas que sí que claro. tiene que ver con la movilidad. Sí, podríamos decir que hay todo un knowledge, hay todo un conocimiento transversal que viene mediante el proceso. Viene mediante el proceso de meter los sets. Sí, es como un complemento al aprendizaje. Tú buscas esto, buscas X cosa con tu práctica y siempre hay algo transversalmente que te llevas en el proceso, como tú has dicho, unos posibles beneficios ocultos porque no los buscabas ni sabías que iban a llegar, pero llegan en toda la Aprendes a observar detalles finos y con esto, con el dolor, es muy gracioso porque eso, la gente te viene y te dice, he hecho esto y he parado porque me duele. Y dices, pero ¿te duele o te duele de que está cargado muscularmente o te duele de babetar, te duele el tendón, te duele el vientre muscular, te duele articularmente? Y se quedan un poco como un conejillo con las largas diciendo, pues no me había del 1 al 10, ¿cuánto que había... Claro. O eso, a la hora de rehabilitar, la gente dice, tío, llevo 2 semanas rehabilitando y todavía me duele. No piensan que dicen, pero es que antes me dolía aquí y ahora me duele aquí. Ha habido una mejora del dolor, o a lo mejor antes me dolía con 1 kilo, 7. ahora me duele con 5. Eso está bien. Todos esos son cambios y mejoras que aprendes a ver a base de simplemente pasar mucho tiempo ahí. Pasar mucho tiempo ahí con atención. Y remarco eso porque no solamente a base de echar horas sin pensar, es horas conscientes, horas en las que dices, voy a prestar atención a qué información me está dando mi cuerpo, porque hay mucha información, lo que tienes que aprender es a desgranarla, a hilvanarla y decir, vale, esto por aquí, esto es otra cosa, esto es el cansancio, esto es el tal, y aprendes a tener todas estas diferentes vías afluentes de información y aprendes a hacer con ellos todo un conjunto de mi estado del cuerpo ahora y cómo me está afectando este estímulo, este set. Sí, mejora básicamente la capacidad de procesar las informaciones que entran y por consiguiente eso va a tener como resultado una información de salida, un mejor output. O sea, es eso. Creo que la gente está muy desconectada de su cuerpo. Mucho, en tantísimos aspectos. A la hora de... El ejemplo más visualmente notorio es cuando los ves moverse en situaciones en las cuales no están familiarizados. Porque a mí me sorprende. O sea, yo estoy acostumbrado a rodearme de gente, pues un poco como vosotros. Clara todavía no, pero llegará. Monetes. Sí, monetes, gente muy diestra físicamente, que los ves que saben utilizar su cuerpo, saben moverse, y cuando no saben algo los ves como enseguida aprenden. Pero cuando tú ves a la gente normal en el día a día, como lo ves haciendo cosas normales,
piensas que son gente normal. Pero en realidad no. Luego los ves en cualquier patrón un poco extraño y dices, tío, ¿cómo no sabes hacer eso? ¿Cómo no puedes doblarte ahí? ¿Cómo no puedes agacharte así? ¿Cómo vas tan torpe a la hora de hacer esto? Lo que pasa es que como siempre los ves andando, sentándose, cogiendo alguna estantería, tiendes a pensar que el mismo control que tienen en esos patrones los tienen en muchos otros ámbitos. Y no es verdad. La gente vive súper, súper, súper desconectada de su cuerpo en un montón de planos. Y hablo no solamente a nivel motriz, hablo de eso a nivel sensorial, a nivel de decir, vale, esto es frío de tengo frío pero lo aguanto, esto es frío de empiezo a tener hipotermia, esto es frío de necesito entrar, esto es frío de esto es remanente de frío, esto es dolor de este tipo, esto es dolor de este otro, esto es cansancio, esto es, hoy he dormido mal y me siento un poquito irritable, esto, hasta el punto que literalmente dices, hoy he dormido mal y noto una falta de termorregulación adecuada en mi cuerpo. Noto cómo hoy no gestiono bien los cambios de temperatura. Y es increíble. Y luego esto llega a puntos que una vez que aprendes a hilvanar, no solamente tiene beneficio a nivel motriz y de conexión, sino, por ejemplo, yo he notado mucho a nivel sexual, si estás mucho más conectado con tu cuerpo, aprendes a relajar aquí, a apretar allá, a apreciar más detalles en ti mismo y en la otra persona y se vuelve una práctica mucho más interesante y luego te puede servir, como has dicho, en la comunicación. O sea, antes de que dijeras en lo sexual lo he pensado, porque si tú realmente te sientes irritable y estás con una, no sé, con una amiga, da igual, quien sea, puedes decirlo honestamente, oye, lo siento, es que no estoy muy de humor y ya está. Y es mucho mejor que ir respondiendo como mal o regular, intentando aguantarte y la otra persona no entendiendo, tú no entendiendo qué te pasa, pero no siendo tú habitual, ¿no? Y es guay porque tú en cuanto a una persona le dices es que hoy no me siento muy de humor, esa persona enseguida lo entiendes, vale, no pasa nada. Pero si tú no te entiendes a ti mismo, la otra persona no entiende qué le pasa y ahí a veces se malinterpreta la situación pensando que incluso puede ser personal hacia esa persona. Sí. Claro. Y es tonto, pero es cierto. Bueno, pues, sí. No, iba a decir, hilando también con esto, a nivel emocional, en el tema de parkour, para mí una gran diferencia entre gente que lleva tiempo practicando y gente que no es cómo se gestiona el miedo. La gente nueva no sabe pasar miedo. O sea, ve cualquier cosa, no, ya está, ahí se acabó. Sí, es que me da miedo. Y dices, bueno, a mí también. O lo sorpasan mal, como no hay que hacerlo. O no lo sorpasan y tienen bloqueos, o lo sorpasan muy mal, que es peor todavía, sí. Que es, me pongo una canción, me espero a que llegue el beat y le tiro por mis cojones a algo. Y dices, madre de Dios, lo que puede pasar ahí. Sí, claro, y es lo mismo que decís de decir, joder, no son capaces de calibrar el grado de miedo, qué es lo que le está produciendo el miedo, cómo afrontar lo que le está produciendo el miedo, y esto es súper importante. Luego, hay miedos que te dicen, no lo hagas. Hay miedos que son no lo hagas, porque es realmente peligroso. Y hay otros miedos que dices, vale, este es el miedo que sé gestionar, que no pasa nada, este lo ignoro, y hay otros que tienen su porqué. Lo hablaba hace poco, fui a escalar con 2 personas más o menos primerizas fui con un amigo que también escala, es mi pareja de escalada, y 2 chicas que no habían apenas escalado. Y estaban diciendo sobre, es que cuando subimos y tal, es que me da miedo y me paraliza y tal. Y yo decía, bueno, pero es que a mí también me da miedo. Y dice, no, pero tú vas y subes tranquilamente. Y dice, no, pero yo por dentro estoy cagado. Yo estoy en la pared y estoy cagado de miedo. Y en eso que yo estaba, un poco en esta conversación, estaba asegurando y estaba mi compañero escalada abriendo la vía y era una vía fácil, pero hacía mucho tiempo que no escalaba. Y le digo, mira, ¿ves? Ahí ahora mismo está cagado de miedo por cómo está moviendo y cómo está mirando. Pero nada, tiene miedo, se para, reposiciona y sigue tirando para adelante. Y si tú no eres muy atento al detalle y dices, está subiendo como agua. Pero no, tienes miedo, pero aprendes a gestionarlo. Sí, entender el miedo no es un sentimiento estático y la barrera está ahí, punto, ¿no? Como que también puedes escalar muchas veces. De hecho, bueno, a mí, Carlos, ya lo sabes, me ayudaste un montón y fue una tontería, pero en plan, te tienes que caer y te tienes que caer. Sí, joder, sí, y ahora cuando hago cosas de estas y hago algo que me da miedo, además, si me ha dado miedo, lo he hecho y me ha dado miedo, digo, no me voy a ir sin volver a repetirlo una vez más. El otro día me caí haciendo la inmersión, o sea, un pateo, y me caí y me hice daño. No me hizo mucho daño, pero me hice daño. Daño como para pensar, me hice daño. Y dije, antes de parar voy a hacer otra. Porque si no, el último recuerdo va a ser la última vez que me hice daño. Y volví a hacer eso. Es un clásico. Sí. Buena estrategia.
Sí, es eso un- pasa mucho en las acrobacias y en el parkour supongo que también. Sí, yo es que hace El- poco... Si una sale mal, bueno, prefieres hacer otra antes de irte a tu casa, sí. Si yo es que hace puedes. Si puedes. Yo es que hace claro. poco hablé con un amigo que de uno de los profesores de parkour que ahora están de moda, uno que se llama Don Tomato, que igual le conoce Pablo. Una de las cosas que me dijo no fue los saltos que hace, dijo cómo era capaz de en un mes romper tantos saltos. Y ojo, porque es muy cierto. Yo le dije, joder, es que en realidad te acostumbras a romper los saltos. Y llega un momento en el que realmente Sí, la barrera sí. del miedo te acostumbras a, ¡boom!, la Y revientas además, como si nada. este tipo de cosas son, Es increíble, o sea. son moods y la Sí. repetición de la exposición es lo que te coloca en esos moods. Yo Los sets. puedo estar los sets. Los sets Puedo estar específicos, además, no sets de parkour, sets de romper sets saltos. específicos de romper salto. Romper salto en este caso sería cuando me da miedo hacer un salto que no he hecho, tengo un bloqueo mental y lo sorpaso y soy capaz de hacerlo. Y eso es lo que llamamos el romper el salto, el breaking the jump. Y es súper relevante porque es que es eso. Es que es la posición a hacer eso. Primero, saltos que me dan muy poquita presión, pero me dan algo de presión. Y lo hago. Luego otra. Y luego podré hacer saltos que me dan más a presión. Y más. Y muchas veces te puedes ir a tu casa si no estás en el mood. Porque no te has puesto con los suficientes sets, no has hecho la aproximación adecuada. Te puedes ir a tu casa sin haber roto ni un salto y con la misma capacidad física, habiendo roto una progresión de 4 o 5 saltos, ese día te comes el parque. Rompes 8 saltos. Y dices, ¡pua! Lo he petado hoy. Bueno, y a mí además en el gimnasio, viniendo de aquí, siempre se me hace muy curioso cómo hay gente, lo que decís vosotros, hay gente que tiene miedo a meter kilos en ejercicio, que tiene miedo a hacer una sentadilla. Es como a los que venimos de sitios así se nos hace súper extraño decir, bueno, si no puedes, tiras la barra. Es que no tienes fácil, Claro. quiero decir. ¿No? Sí, o sea... A Aroa le pasó eso hace el otro día. Que tuvo que tirar la barra. No, que se puso en la situación de, tío, nunca tiro la barra. Vamos a ver, a tirar la barra y a ver a dónde podemos llegar. Y no me acuerdo si metiste, ¿cuánto era? ¿5 o 6 kilos más? Está Se ha silenciado ido el Aroa. audio. Se ha ido el audio. Estás muteada. Primero lo que hice fue como, la tiro, pero la tiro yo, en plan, no la había tirado, además, fue en plan, vale, no puedo, ¿qué haría? Y la empecé a tirar voluntariamente. Y luego directamente, cuando ya fui al peso, no sé qué va a pasar, y subí 4 kilos de golpe. No pasó nada, es más, entró todo, cosa que me vino otra vez a demostrar como estar muy lejos de realmente meter lo que podías, estabas más cómoda de lo que te pensabas. Claro. Y no se cayó, pero digamos que ya no me daba miedo que se cayera, que antes sí, antes era como, ¿qué pasa? Tal, no sé qué. Bueno, pues no pasa nada. Súper top. Se cae. Eso, Súper top. hablándolo con Pablo, me lo dijo, me dijiste en una reunión que hicimos antes de verano o algo así. Fue una frase que se me grabó. Dice, esta es una gran verdad. Es, deja que sea la realidad la que te dice que no. Tú prueba. Y que sea el peso el que dices, no puedes levantarlo. No seas tú mismo el que te dice, uff, yo creo que esto pesa demasiado, no puedo. Prueba y ten mecanismos para, en caso de fallar, hacerlo de forma segura. Eso es. Pero Sí, además, que sea el peso el que te dice que no. A En este mí me caso. pasó una vez, o sea, bueno, yo es que me ha pasado eso un par de veces y una fue de tirar y rascar un poco la espalda y ya está. Y otra que fue muy graciosa, como cuando vas a sentadilla profunda, como la posición profunda es muy fuerte, también pasó de quedarte abajo y, oye, chicos, ayuda. Sí, sí, Desde aquí Y no la sí, saco, sí, no, y te quedas ahí En unos back segundos squat, con... ¿no? En un back squat. Sí, te quedas ahí unos segundos hasta que alguien te viene a ayudar y ya está. Quiero decir, no... Eso también me ha pasado a mí. Si eres ahí consciente del cuál es el mecanismo de salida del fallo, que es saltito hacia adelante y tirar la barra hacia detrás, así de simple. Lo practicas 4 o 5 veces para que no te bloquees el día que ocurra. Sí. Ya está. Es tan fácil como el Forever. día, no tener a alguien detrás el día que falles, porque le puedes desgraciar fácilmente, pero es tirarla. Pero Claro, sí, fíjate sí. cómo hemos pasado a hablar del miedo y soltar la barra y tal, pero al final, Son sets. especialmente es que pasamos a los sets, es decir, ¿cómo dejo de tener miedo? Sets de pasar miedo y superarlo. Y aprender a pasar miedo y superarlo. Y lo mejor es que cuantos más sets metas en más ámbitos, más fácil será meter los nuevos sets en cualquier nuevo ámbito. Por ejemplo, Y si la meta skill, esa es la meta skill de el set, de meter sets.
Set de meter sets. Concienciate en meter sets para ser mejor en el hecho de meter Sí, sets. sí. Y Y cuando lo tienes súper interiorizado, es que es muy gracioso porque pasa lo que hemos dicho alguna vez por ejemplo, en unas clases de salsa y bachata que yo fui, que la gente dice, bueno, este es el paso, y hace 2 veces el paso y dice, vale, ya está. Y me veías a mí en la esquina con mi pareja diciendo, otra vez, porque sé que estos son sets hasta que lo tenga dentrísimo. Pues claro. Sets específicos, es decir, me da miedo hacer esto. ¿Cómo dejar de tener miedo? Metiendo más sets de hacer esas cosas que te dan miedo. Y cuando aprendes a superar el miedo en escalando, haciendo acrobacias, haciendo parkour, luego cogerás otra cosa que te da miedo y dices, vale, pero esto ya tengo muchos sets en superar el miedo, ya va para adelante. Y lo mismo con algo tan sencillo como eso, como decir, tirar la barra. Es que me da aprensión tirar la barra, me da miedo tirar la barra. Pues le preguntas, ¿cuántas veces has tirado la barra? Y te dicen ninguna. Y dices, pues ya está, empieza por ahí. Practícalo hasta que esto. Muchas veces, iba a decir, muchas veces es menos de lo que te piensas. Pero es mentira. A veces es menos de lo que te piensas, pero generalmente es más. Los sets en general. Sí. En la línea de meter sets en cosas distintas a lo que es el deporte, que digamos que ahí es que creo que se entiende muy bien. Una cosa en la que he tenido que meter muchos sets es en mi forma de programar la semana y de hacerme mis checklists de programación. Y parece que la gente cuando se va a hacer la programación ya está, es la de programación definitiva, aparte de que los imprevistos siempre aparecen. Y bueno, pues con el tiempo he ido perfilando, ¿no? He pasado de tener una agenda gigante a una agenda pequeña, ahora en la libreta te da una super libreta seccionada, no sé qué, y al final lo que me sirve es tener una libreta de mierda, cuanto más fea mejor, porque así no me da pena ensuciarla, porque eso me pasaba. De programar los sets. De verdad, lo tenía en plan súper bonito y al final como me equivocaba, lo rayaba, me daba pena y al final tengo la libreta más fea del mundo. Esa es la libreta de checklist diario que me la hago. Y una agenda también, que antes me daba mucha pena y ahora la tengo fatal. Y parece una tontería, pero cuando te haces una cosa nueva, mucha gente me consta que le gusta que esté bien ordenadito y está muy bien, pero luego la práctica no va a estar así. Entonces, sets de programar y planificar. Y otra cosa es también sets a nivel de superación de absolutamente cualquier gestión emocional. Por ejemplo, si tú tienes un problema recurrente con un pensamiento que no se te puede ir o problemas en general para dejar ir las situaciones y estancarte y pasar, conseguirlo una vez te da la satisfacción de si esta vez conseguí dejar de pensar en eso que me hacía tanto daño, lo que sea, puedo hacerlo. Y cuantas más veces lo haces, más capaz eres, hasta que llega ese punto en el que dices, hoy he mandado una cosa que está mal, pero ahora ya no puedo corregirla porque era un email y me van a decir algo. Ya está, yo lo he mandado. Me espero, cuando vuelvan ya diré lo que tenga que decir. Y además, a menudo, que ya sabemos que nos ahogamos en nuestras propias películas, no es para tanto. Es como, oye, pusiste esto, cámbialo, vale. Ya está, y te dejas de... Entonces venía en relación a otra forma de meter sets, ¿no? En el día a día de tu personalidad o tu gestión de las cosas que te pasan en la vida. Creo que es un mindset que además es muy empoderante en general. Es muy empoderante porque es reforzar el discurso de que las cosas que suceden, las cosas que llegan, puedes hacer algo por norma general. Puedes meter sets. O sea, tienes esa opción ante cualquier inclemencia, cualquier problema que ocurra en tu vida, cualquier estresor que llegue, situación incómoda. Ya, es que estoy acostumbrado a lidiar con los problemas. Y las soluciones son sets. Puede llegar a ser un set de cómo lidiar con la situación. Y ese set siempre lo puedes meter, porque es interno. Algo tan sencillo como, es que he roto con mi pareja y me duele un montón. Yo ya me lo tomo como un set más. Es como, mira, pues... Correcto. La primera vez te destroza y te hunde en la miseria. La segunda vez un poco menos. La tercera vez un poco menos. Claro. Ya más adelante dices, sí, estoy triste, sé que ahora me toca estar triste, pero ya sé lo que toca por aquí. Ya me ha pasado muchas veces. Ya lo he aprendido a gestionar. Qué poco romántico eres. Hace algo, bueno, puede ser que pierdan magia ciertas cosas, pero al mismo tiempo hace menos etérea, menos mística cosas que suceden en la vida. Las puedes entender, te permite entender cosas. No, vale, es que son sets. Ok, esto no tengo por qué aceptarlo, me puede gustar más o menos, pero sé que son sets. Y si me incomoda, lo que voy a hacer es trabajarlo para que me incomode menos o si quiero mejorar esto, lo que voy a hacer es ponerme y trabajarlo para mejorarlo. Y el set interno nadie te lo puede quitar. Correcto. Cuando hemos dicho lo de
que algo te afecta emocionalmente, me ha venido a la cabeza, digo, Jocko Willink tendría algo que decir sobre esto. El discurso Sí. de mind control. Dice, echas de menos a alguien, decide dejar de echar de menos a esa persona. Sí, es un mensaje muy interesante, bastante igual que estamos hablando sobre esto, que son cosas muy simples, que cualquiera dice, bueno, claro, ya, pero dítelo, recuérdatelo. Sí. Cuando pase algo, que aparezca ese mensaje. Entonces, actúas de manera diferente, no con piloto automático, ¿no? Y el mensaje de Mind Control es básicamente que tú tienes literalmente Las riendas un de tu persona. volante en tu persona y puedes hacer A o hacer B ante cada cosa que suceda. Entonces, hazlo. Mira, a nivel... Ten control sobre tu mente, no dejes que tu mente tenga pilotos automáticos en todo, ¿no? Hace poco es que me pasó, y la verdad es que fue muy gracioso, justo antes de venir aquí. Generalmente siempre que tengo que volver de España a Alemania me da un poquito de bajón emocional porque, joder, en España estoy muy a gusto, estoy con la familia, tengo muchos amigos, tal, y volver un poquito es como, uff, además aquí es más trabajo, sobre todo cuando vuelvo en invierno es más gris, más oscuro. Tengo un bajoncito, pues. Al principio, el bajón duraba una semana. Una semana decir, tío, qué mal estoy, durmiendo mal, un montón de estrés por tener que irme. Luego, a medida que avanzaban que venían las idas y venidas, cada vez eso iba a menos. Había un punto en el que ya era, pues, a lo mejor un día o dos de pena y ya era como, ya, pero esto ya es la pena conocida. Luego ya sé que llego allí y se me pasa. Y el otro día, justo antes de venir, ahora ya estamos en el punto en el cual ya duermo muy bien y no me da un poco de pena hasta la tarde antes de coger el vuelo. Entonces ya está muy a raya. Pero me dio un poquito de bajón de, bueno, se acabó el verano, que nos pasa a todos. Se acabó el verano y está un poquito de bajón y dije, no me acepto estar triste. Me puse el discurso yo con Willy y dije, no acepto estar triste, cerebro, no te lo tolero. Y me lo dije tan seriamente que dije, se me ha pasado, tío. Se me ha pasado. Ya no estoy bien. Además, si te lo vuelves a llevar al como el terreno en sobre cosas de salud, ¿no? Y nutrición, si voy a mi campo, estos pensamientos muy útiles explicárselo a la gente cuando tiene que hacer un déficit y entender que el sufrimiento de pasar hambre inicial es pasajero. Y una vez saber que tiene fin en algún momento, porque muchas veces cuando empiezan, al no conocer bien realmente un proceso cómo funciona y la adaptación en general, el empezar a entender cuándo tienes hambre, cuándo tienes apetito, etcétera, muchas veces lo que les pasa que es como, ¿qué es? Esto es para siempre, voy a estar siempre sufriendo de esta forma. Entonces, entender que lo vas a pasar y cuantas más veces lo pases, antes te darás cuenta de cuándo es hambre real, cuándo no lo es, y saber que es finito es como que te ayuda, te libera mucho, ¿no? Es como un reto, como solo tengo que aguantar tanto tiempo. Luego me daré cuenta de que no es tan difícil. Y esto también creo que ayuda muchísimo. Eso es. A la hora de lidiar con un momento difícil, saber que es finito, te ayuda, alivia mucho, te ayuda a apretar los dientes y sacarlo adelante, sea lo que sea. Y muy bien. A la hora de programar los sets que decíamos, a nivel... Era un poquito lo que decíamos justo al principio, que la gente dice, ya, pero es que yo no sé programar. Y le dice, ya, ¿cuántas veces te has sentado a intentarlo? Es la única forma, o sea... Nosotros tenemos Ensos, pues como Carlos, que ha estado mucho tiempo con nosotros y en cierto momento ha dicho, yo me voy porque quiero aprender a llevarme en mi entrenamiento. Y la respuesta es, me parece muy bien, porque yo llevándote tu entrenamiento no vas a aprender tú a llevar. Vas a aprender herramientas, pero hay un momento en el que vas a tener que decir, pero es que tengo que meter mis sets de sentarme y hacerlo mal y probar y reiterar y cambiar y actualizar. Y es la única forma. Es como hemos aprendido nosotros y es como creo que ha aprendido todo el mundo. Si tu meta es aprender a llevarte tu entrenamiento. Sí. Claro. O sea, bueno, aprender todo el mundo en cualquier disciplina. Además, creo que lo más importante de esta forma de pensar es que es un pensamiento muy, muy, muy empoderante. En el sentido de... lo tengo ahí en un post-it en la pared. No recuerdo quién dijo que en el momento te das cuenta que todos tus ídolos han tenido que pasar exactamente por lo mismo, cuando los bajas del nivel ídolo al terrenal y dices, no, son humanos. Son humanos con que han puesto el trabajo, que han echado las horas. Y sus días también han tenido 24 horas y sus años han tenido los mismos días, pero han puesto las horas. Cuando dejas de ver a esa gente como allá arriba, lejano, sino simplemente decir,
vale, es que si yo pusiera esas horas y estuviera dispuesto a pagar ese precio, que eso es muy importante, podría llegar a esas cotas. Te los bajas aquí a tu nivel de decir, no es gente mejor, no son genios, o tú te no subes son un poquito. tal. Sí, dices, wow, es que si yo quisiera podría llegar allí. Entonces cuando te das cuenta, ¿qué requiere llegar allí? Y muchas veces requiere dejar un montón de lado amigos, familia, otros trabajos, estudios, otras vocaciones, tiempo libre, porque requiere muchísimas horas llegar a estar muy arriba. Pero es muy empoderante porque dices, tengo de verdad el potencial de ser quien quiera ser. De si le dedico 1.000.000 de horas a marketing, business, formación, desarrollar contenido, aprender código, yo que sea, puedes acabar como un CEO, un multimillonario en Silicon Valley. Puedes hacerlo. Ahora, ¿estás dispuesto a echar las horas, a irte allí a dormir en una colchoneta en el garaje de alguien durante meses, durmiendo 3 horas al día porque tienes que programar más? Pues la mayoría de la gente no. Y está muy bien, pero está bien saber que está esa puerta ahí. Correcto. Muy bueno. Bien, yo creo que podemos ir cerrando el tema. Podemos valorar el cambio de tema a uno de estos complementarios que teníamos encima de la mesa. Yo tenía una cosilla que decir también. Sí. Sobre todo para la gente que vaya con vosotros y bueno, que en general coja un entrenador personal, en base respecto a lo que habéis dicho antes, quiero decir, un entrenador nunca va a bailar más fino que tú si te conoces. Y esto es muy importante que la gente se acostumbre a meter los sets de saber qué días no entras a serie, qué días entran otras 2 más y que las meta. Esto es súper importante. Eso saca un punto muy importante que quería Pau hablar de esto en algún podcast, en su café o algo. Recuerdo que lo comentaste. ¿Está en la lista? Está en la lista, sí. Como un coach es un guía del proceso. Sí. Es un guía del proceso. Te muestra un camino que tú andas. Y tú tienes que tener herramientas para andar de manera precisa eso. Y eres tú el que lo anda. Entonces, el papel del coach es el de canalizar, el que viene como diciendo por aquí, por allá, pero tú al final, el matiz y el detalle es tuyo. Y ahí, incluso en ese escenario, no solamente... Bueno, eso, un buen coach. Todos los coaches. La cosa está en que un mal coach te va a dirigir para un sitio donde tú no quieres ir. Sí. Pero todos los coaches te dirigen. La idea era, con el símil de que tu cuerpo, vamos a decir que es un coche. Y mucha gente lo que quiere es que le lleves el coche a tal sitio. Entonces, es como que te da las llaves como coach y dice, llévame allí. Pero eso no es una buena forma, porque tú no vas a aprender a llevar el coche. Entonces, un buen coach lo que te va a decir es, no, el coche lo llevas tú. Porque es tu coche. Yo no voy a coger tu coche. Lo vas a llevar tú. Yo te voy a enseñar a llevar ese coche. Te voy a enseñar a utilizar tu cuerpo, te voy a enseñar las herramientas, los detalles, te voy a corregir, te voy a facilitar el proceso en lugar de que vayas estampándote contra todos los muros de la ciudad hasta que llegues al sitio. Pero el coche lo llevas tú. Correcto. Y nadie va a llevar el coche mejor que tú, porque es tu coche y te da tus sensaciones, te da tu feedback, lo conoces al detalle. Y nadie lo va a llevar mejor que tú. Y al principio esto es algo que a mí me chocó mucho cuando empecé a llevar a otras personas. Dije, hostia, tengo una 20ª parte del feedback que tengo cuando me llevo a mí mismo. Claro, yo sé cuáles son las sensaciones al dedillo de la sesión. Sé cuándo puedo apretarme y cuándo no. Con otras personas, depende de lo que esa persona haya interpretado del feedback de su cuerpo, de cómo me lo haya expresado a mí y cómo yo lo haya entendido. Hay muchos pasos que pueden ir mal ahí. Sí. Sí. O sea, a mí es que me ha pasado mucho este último año a mejorar el pancake una barbaridad. Y eso que no estoy entrenando tanto. Y es porque con todo lo que me habéis enseñado vosotros y toda esa base, un día fue un poco como, ¿dónde estoy pinchando? De verdad. Y entonces fui mucho más ahí, que bueno, son los flexores de cadera que no tiraban. Y nada, o sea, meter unas series y nada que ver. O sea, nada que ver la historia. Pero claro, eso en un vídeo, claro, es que ¿cómo ves? O sea, yo eso no me entero, porque obviamente no lo estoy activando y no me entero que no lo estoy, o sea, que no te enteras que no lo estás activando y que debieras. Y encima está luego dentro del vídeo, desconocido desconocido. Claro, sí, o sea, claro, y luego encima es en un vídeo, tampoco se puede ver, porque es que no lo vas a ver. Entonces, claro, pues
Lo mejor Tienes que quien lo haga que aprenda a tantear. verlo. Claro, Sí. sí, lo mejor es que quien lo haga se dedique ya no solo a decir, va, me llevan, sino aprender a ver esos matices. Porque si Ujú. no, Totalmente. Sí. A ver, como coach vas sacando herramientas del estilo, pues cuando alguien ves que está claro, estancado dices, vale, al final son limitadas el número de cosas por las que puedes fallar. Fallas aquí o fallas allá claro, o fallas en sí, esto y sí. lo otro. Entonces es ir atacando un poco, ya aprendes a ver, puede ir por aquí o puede ir por allá, depende de cosas súper sutiles. Al final es como esta Ya. ligera curvatura no es exactamente como debería ser. Creo que esto puede significar que está pinchando aquí, está pinchando allá. Pero es muy sutil y es desde luego mucho más difícil cuando te llevas a ti mismo. Correcto. Mm. Correcto. Recuerdo, tú eres muy de eso, esta sentadilla no está tan recta como... Sí, pero contigo mismo también, ¿eh? Yo, Ya, sí, sí, arreglar mi está claro. sentadilla, hay que muy freak decir, tío, hay algo que no. Y si ves que hay algo que no, párate y presta la atención. Grábate, mira tu vídeo, compáralo con otros vídeos, estudia toda la biomecánica, la activación y hay veces que la única solución es también meter más sets. Pero a veces es meter más sets intencionales. Y eso es importante. No es solo... Porque tú podrías decir, pues hago más pancakes. Pero la respuesta no, la Ya, mejor no, respuesta no era hacer más pancakes. Es, ¿qué no, está pinchando en el para nada. pancake? Ah, no estoy activando esto. Vale, pues voy a meter set de activar esto. Y a veces Claro. la mejor cosa que te pueden decir es, activa conscientemente esto. Piensa en apretar esto. ¿Cómo hago para que no se me curve la espalda en la sentadilla? Haz la sentadilla pensando en no curvar la espalda. Muchas Correcto. veces. Cada vez que hagas sentadillas, presta infinita atención a esa activación. Hay un momento que se volverá automática, pero hasta entonces, consciente. Yo recuerdo que fue de lo poco que saqué de valor del TAFAT, cuando estudié el TAFAT. Saqué muy pocas cosas de valor real de ahí, pero una de ellas fue un profesor de una asignatura que eran 2 horas semanales, era la que menos puntuaba en la valoración final, de una asignatura que no me importaba nada, pero el tío tenía criterio como para saber que las cosas se trabajan así. Él daba atletismo, por ejemplo, y él no era su nicho, el atletismo, le tocó esa asignatura. Y decía, la técnica de carrera no tiene sentido. No disociéis las partes de la carrera. Correr y mientras corréis, lo que no estéis haciendo bien, intentar corregirlo. No trajéis por separado los gestos de la carrera. Y en la natación, igual. Cuando hagáis la brazada, no hagáis ejercicios para esto, ejercicios para aquello, ejercicios para lo otro. No. Nada y canaliza la atención en arreglar lo que falla. Dentro del integrado. Y me dice la cabeza así. Cambio de paradigma. Cambio de paradigma. Sí. Porque eso también te lo pregunta mucho. Pues, a mí me lo han dicho muchísimo con la sentadilla. ¿Cómo haces la sentadilla tan recta hasta abajo? ¿Tienes algún ejercicio para, o algún cliente? Me noto esto. ¿Me puedes meter algún ejercicio para arreglarlo? Y a veces es... Inténtalo. No puedo. Es como... Sí. Es Focaliza como la ves, atención en eso mientras lo ejecutas. me acuerdo que teníamos un cliente que hacía algo y se le colapsaba el pie cuando hacía sentadillas. Y no te das algún ejercicio y le dije, ¿has probado a cada vez que hagas sentadillas intentar que no se te colapsen las rodillas? Correcto. Y que no se te colapse el arco del pie. Cada vez. Sí. Atención infinita a eso. Súper importante. Y se quedó como, pues no había pensado, siempre buscamos el hack. Podéis Claro. hacer una lista de cosas raras que os hemos preguntado. Hostia, esto. Uf. Claro, Esto estaría muy guay, ¿eh? Una típica en las muscle ups en barra, que hay que hacerlas con cierta velocidad, le tienes que dar el envión con cierta velocidad para que te suba arriba de la barra. Es súper típico cuando le dices a la gente, tienes que hacerla más rápida. El kit de la cuestión es que la haga más rápido para que llegues más alto y no colapse. Ya, ¿y cómo la hago más rápida? ¿Cuál es el cambio técnico? ¿Qué tengo que implementar en mi...? No es un cambio, o sea, no es eso. No estás fallando la técnica. Es que tienes ¿Cómo que dejo de pensar comer azúcar? Deja de comer azúcar. Deja de comer azúcar. Esa es. Y cuando hagas una muscle up, en vez de hacerla a la velocidad que la haces, intenta hacerla más rápido. Pon esa idea en tu cabeza, en cada repe. Cada repe, di, no, más rápida, voy a hacerlo. Más velocidad, más velocidad, más velocidad. Y es eso. Ese es el camino más recto de A a B. Esto creo que donde más lo he visto, porque también son gestos súper técnicos, es en las acrobacias. Que las haces y
hay un punto en el cual te sale la acrobacia, pero te sale patatera. Y mucha gente o muchos principiantes tienden a, bueno, es que me tengo que ver más vídeos, a ver si hago un skill para apretar esto. Y muchas veces es, cuando ya sabes, la respuesta es, vale, ya la tengo, ya le puedo tirar y no morir. ¿Y cómo lo hago mejor? Y dices, tío, hazla 1000 veces más. Intentando que cada vez sea mejor. Bueno, ¿Cómo pasa pateo con todo. más por arriba? Patea más por arriba. Intenta Y- patear más por arriba. Sí. Y entonces dices, ¿Cómo es que me estira da más miedo. la Y dices, pierna? ¿Cómo es que estira me da más? miedo. Tira más la pierna. Claro, sí, y es que lo podemos ver con todo, total. y es que luego con cómo veis vosotros las cosas también, llega un punto en Acros, bueno, igual que en todo, empiezas a ver cómo la gente, cada uno lo hace a su manera por cuestiones, porque mucha gente no viene con la base que debe, y es como, no, es que este no patea hasta ahí arriba porque no le da, pero entonces hace esto otro, de modo que le sale igual, pero no igual, pero Ujú. quiere decir, consigue Sí, sacarla. Buah, y esto Sí, sí, total, total. increíble, o sea, a patadas. Literalmente. pero que vamos. Literalmente. que pasa en cualquier aprendizaje técnico. Sí, Por ejemplo, sí, claro. con el floor work, ¿no? Tú te acordarás, Aroa, los primeros días que salía la secuencia 1, que me pasaste un vídeo hace pocas semanas súper pulida. ¿Y cómo salía al principio? Cuando ya salía, que el gesto dices, el gesto ya está ahí, ya sale. Ya, pero sale una patata, sale una... Y dices, ¿cómo pasa de uno al otro? Pues bueno, intentando hacerla. ¿Qué era? ¿No pararte entre gestos? Pues intenta no pararte. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y al final no te paras, sale fluido. Además, es que fue exactamente eso, porque era la que más hacía, no porque la tuviera en el programa, porque ya la habíamos pasado, pero usaba siempre de calentamiento, porque ya me la sabía y era como sistemática, como para no pensar y empezar a calentar floor. Y la hacía, a veces me quedaba muchas veces haciendo esa porque era más sencilla y como cada vez salía un poco mejor y ahí voy a repetirla. Y al final, bueno, es que salió, bueno, te la mandé porque salió muy smooth, ¿no? La zona final y fue como, madre mía, qué diferencia con aquellas croquetas que se quedaron en medio de la voltereta, no acaba de darle, etcétera. Dicho esto, os voy a dejar, ¿vale? Muy bien. Me voy. Ale, Sí, un placer. Bueno, yo creo que Sí, igualmente podemos ir cortando, que llevamos ¿no? un ratazo. Sí. No A porque ver, no para me el lo que pase no lo bien, sepa- sino porque tengo que meter unos sets ahora. ¿Sets? Para el que no lo sepa, ante la duda, mete más sets. Sí, Porque yo recuerdo que lo dijimos, cuando lo dijimos en el Ensocamp, es que me hizo mucha gracia. Cuando estábamos aprendiendo a hacer un macaco y nos salía un poco patatero, la solución fue un día decir, al final del entreno, que además es que en aquella época eran entrenos larguísimos porque hacíamos un montón de monerías, después de 3 horas de entrenamiento, decir, tío, ¿hacemos 25 macacos por lado? Venga, 25 macacos por lado. Ya está, súper cansado, súper fatigado. Más. Fíjate que la conversación no fue, Buenísimo. ¿cómo será el macaco? Voy a probar. No, voy a probar, no. Venga, vamos a aprender macaco. Vamos a hacer 25 repes por lado. Y luego pensamos. Luego, Luego de lo cuando la lumbar esté tan contraída que no puedas girarte. Las agujetas abdominales al día siguiente estuvieron también. Eso en la filosofía de artes marciales, igual que la de parkour, está muy, muy metido, ¿no? Porque al final es haz la patada, no te sale 100 veces más. Sí, y al final, incluso aunque te falle la movilidad, a base de lanzarla te acabarás perdiendo la movilidad, aunque sea forzándola de esa forma, en vez de otra forma mucho más óptima. Y en ese sentido está muy bien, ¿no? Es la repetición de la has hecho 1000 millones de veces y al final dices que ¡ay, qué circular tan bonita! Sí, porque lleva ahí un recorrido detrás que ponte tú a seguir. Claro. Y es que no va a salir bonita sin ese recorrido detrás. Correcto. Muy bien. No va a haber un tip técnico. Cierre echado. Si no, Aroa no se va. Vale, un placer a todos por estar aquí. Sí, para aquellos que lo escuchéis en YouTube o en cualquier podcast, si tenéis dudas, comentarios, lo que sea, pues nos contactáis o por los comentarios de YouTube o por mensaje de Instagram, cualquier cosa, contestamos en un tiempo razonable a todo. Y like y subscribe. Sets de clicar a like y subscribe a nuestros vídeos, por favor. Por favor. Bueno, un saludo. Cortamos. Un placer, chicos.